Hola, ¿cómo están? Bendiciones, aquí estoy otra vez con otro video. Ahora es revisando la doctrina de Carlos Ochoa, que veo que tiene muchos enredos, confusión, incongruencia. El video ya está hecho, me faltaba agregar esto, en donde hice, el video duró más o menos como unas 3 horas 6 minutos, algo así, entonces tuve que cortarlo y ahora voy a editar. Aquí está estas dos partes, aquí hay una hora más media hora, sería como una hora y media y algo. Entonces le agrego lo que estoy grabando ahora y lo subo a mi canal. Después subo la segunda parte. Tengo otro video también en donde también expongo a Teo. Él también cree que, bueno, el Teo se cree, no sé, yo creo profesor o maestro, pero de maestro no tiene nada. Le hice preguntas, nunca me pudo responder nada de las preguntas que le hice, entonces también lo voy a subir a mi canal. Así que ahora lo dejo hasta aquí esta parte y agrego la otra parte y lo subo a mi canal. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Acá estoy otra vez con un video. Ahora es examinando la doctrina de Carlos Ochoa. Vamos a verificar que no se haya bajado el volumen. Nivel se bajó. Ya, yo creo que con eso sería suficiente. Con eso estaríamos bien. Este video dura 2 horas y algo. Lo corté. Acá ahora tenemos 1 hora 37. Voy a tratar también de cortar algunas partes porque a mí me interesa hablar de la doctrina de Carlos Ochoa, mostrar sus errores de interpretación. Vamos a empezar. Hola, ¿qué tal mis amados? Buenas noches, por aquí retomando nuevamente el espacio de Evangelio Veraz. Les saluda Carlos Ochoa. Tuve la oportunidad de estar hace un momento compartiendo el tema de la enseñanza que estábamos viendo de Juan 14, continuamos con el versículo 6. Ok, mis amados, vamos a iniciar con este espacio. Por aquí saludamos a FJ, no sé cuál es tu nombre, y también damos un saludito a Daniel. Daniel, bienvenido ya desde la casa, mi hermano. Hola, ¿qué tal? Empecemos con FJ, escúchame Daniel. FJ, ¿cuál es tu nombre? Y preséntate, mi hermano, adelante. Si se dan cuenta, yo aquí corté algunas cositas de él. Después va a salir Uber Rua, también va a salir Rodrigo Ubiarco y 2 personas más. Voy a tratar de cortar esas partes también, porque para hacer el video corto, si no se alargan mucho. No, mi nombre es Daniel. Escúchame. Vamos, ya te presentaste, dejemos que se presente Daniel y enseguida damos un breve repaso a algún comentario. Dale. Adelante, Dani. No, nada, un saludo a toda la audiencia de Ochoa. Gracias, Daniel. Daniel, ¿desde dónde nos saludas? Argentina. Ok, entonces en estos momentos tenemos un panel de Colombia, Costa Rica y Argentina. Excelente, mis amados. Quiero opinar sobre lo que dijo él. Claro, la unicidad es un rompecabezas que, que no se puede armar, que para armarlo tienen que obviar textos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces sería la única forma de armarlo, de otra forma no se puede. Esto lo vamos a ir viendo en el camino, lo que yo digo. Sigamos con el video. Adelante, mi hermano. Ahorita vamos a tocar un poquito el asunto del 1 para que lo charlemos entre todos. Vamos a darle un espacito también a Dani, y Dani nos va a comentar otro tema y de pronto lo conjugamos con el tema que está hablando Daniel, si se puede conjugar. Adelante, Dani. Sí, el tema que planteaste en el video anterior estuvo muy claro. Jesús habla en primera persona como la persona del Padre y dice que, bueno, el que lo ha visto a él y ha visto al Padre, y el que lo conoce a él conoce al Padre. O sea, literalmente vemos como el Padre está en esa manifestación de hombre para instruirnos a nosotros, ¿sí? Mire, ven, él dice que Carlos Ochoa explicó bien que en donde dice que el que lo ha visto a él, a Yahshua o Jesús, ha visto al Padre, pero eso es una mentira que se puede refutar, ¿no? Que se puede refutar. Esto estaría en Juan 14:7. Si han conocido a mí, también al Padre de mí conocerán. Aquí claramente él está haciendo la diferencia, el Hijo de Dios. Y desde ahora mismo estás conociendo a él y han visto a él. Yahshua le responde, Juan 14:9, le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14:10, no están confiando que yo en el Padre, miren, que yo en el Padre, yo, primera persona, y el Padre en mí. Entonces, si meditamos aquí, primero que nada, según la interpretación de ellos, aquí el Hijo estaría diciendo que Él como humano está en el Padre y el Padre está en Él. Entonces, se puede entender que un espíritu pueda habitar un cuerpo, como el mismo Hijo dice en Juan 2, 19, 20, 21, 22. Dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿qué está queriendo decir él? Que él habitaba ese cuerpo, que él le llamó templo. Entonces, en la Escritura sí nos muestra que espíritus pueden estar dentro de un cuerpo, pero no un cuerpo puede estar dentro de un espíritu. Eso es absurdo desde el punto de vista razonable y desde el punto de vista de la Escritura o textos que nos den a entender algo así. Acá Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el tercer día. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Hijo? Que nadie puede venir a Él si Él no lo envía hacia el Hijo. Y después el Hijo dice, Yahshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué entendemos por esto? El Hijo es el camino. Entonces, el camino no puede ser la persona a donde el camino te lleva. Entonces, ahí ya sigue el Hijo mostrando a dos, no a uno. Después Juan 16:3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, ni a mí habla de más de uno. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que el Hijo, cada vez que decía algo complicado, ¿qué es lo que hacía? Él empezaba a desarrollar el tema que estaba trayendo y empezaba a explicarlo punto por punto y poco a poco. Ya seguimos en el 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, ¿quién es el que nos muestra las cosas que habrán de venir? El Hijo, en Apocalipsis. Pero aquí vemos dos cosas. Una, que no hablará de su propia cuenta. Dos, que hablaría de lo que oyere. Entonces, este espíritu del cual habla el Hijo, que es el mismo Hijo, ¿ya? Por muchos textos que ya he mostrado en otros videos, este espíritu no puede ser el espíritu del Padre, porque primero que nada dice que no hablaría por su propia cuenta. Y segundo, que hablaría de lo que oyere. Entonces, si este espíritu fuera el espíritu del Padre, ¿en cuenta de quién habla? ¿Ya? Y hablaría de lo que oyere de quién. ¿Ya? Entonces, no tiene sentido. Hay otro texto, lo dice Pablo. Pablo lo dice en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, en donde él dice que el Señor, Él se ofreció por medio del Espíritu Eterno. Entonces, si el Hijo se ofrece por el medio del Espíritu Eterno, entonces aquí habría un detalle. ¿Quién es el que ofrece la ofrenda? ¿El Hijo o un tercero? Y como no fue un tercero, esto quiere decir que el Espíritu Eterno es el Hijo. ¿Ya? Acá tenemos Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa. Que este Espíritu Eterno fue por el medio del cual el Hijo se ofreció a sí mismo. Entonces quiere decir que el Espíritu Eterno es el mismo Hijo. Y por muchos textos más que tengo, en donde el Hijo dice en Apocalipsis, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Pablo dice en 2 Corintios, acá, veamos primero de Corintios primero. Para Pablo, aquí dice un Dios y Padre y un Señor. Entonces para Pablo habían dos, no uno. Entonces ahora tenemos que ver quién es este Señor. Acá Pablo lo dice en su segunda carta de Corintios. Segunda de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Entonces, ¿qué nos quita el velo? El Hijo de Dios, el Mesías, ya, el Cristo, el ungido. Entonces, si para ellos el mismo Hijo es el Padre, porque para ellos el Espíritu es el Padre y la carne, el cuerpo es el Hijo, ¿ya? Entonces, si analizamos esto, entonces el Hijo para ellos es el Padre, ¿ya?
porque es un solo Dios. Entonces, ¿quién ungió al Padre? No tiene sentido la unicidad. 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Ven, se conviertan al Señor. ¿Qué Señor? El Hijo de Dios. Y ya vimos que aquí para Pablo, un Señor y un Dios y Padre. En Efesios 4, 5 y 6 también, un Señor y un Dios y Padre. Entonces aquí Pablo está haciendo la diferencia entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿quién nos quitará la cubierta? El Señor. ¿Qué Señor? El Hijo. Después, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, Pablo en Efesios 4 dice un cuerpo, un espíritu. Entonces, ellos se confunden cuando escuchan esto o cuando dice el Hijo de Dios, dice que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, según estos dos textos que estoy nombrando, ellos se confunden pensando que ahí en los textos se está hablando de que la deidad es un espíritu. Pero no es así, porque aquí Pablo está diciendo que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces Pablo nombra al Espíritu del Mesías, al Espíritu del Hijo de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad y así sucesivamente. Y él en Efesios concluye un cuerpo, un espíritu. Pero aquí está diciendo que el Espíritu del Señor, habla del Espíritu del Señor, en donde está Él hay libertad y quien nos liberta es el Hijo. Entonces, según todos estos textos ya que tenemos aquí hablo de la eternidad del Hijo. Entonces, aquí tenemos en Hebreos 9:14 tenemos al Espíritu Eterno. ¿Y quién es el Espíritu Eterno? Según Pablo, según todo esto que dice, el Espíritu del Hijo. Por eso en Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando Abba Padre. Entonces, este Espíritu del Hijo es quien clama Abba Padre. Entonces, no puede ser el Espíritu del Padre el mismo Espíritu del Hijo, como algunos quieren hacerlo creer. Sigamos viendo el video. Gracias, Dani. Vamos a tener en cuenta entonces lo que mencionaba de pronto Daniel Costa Rica, digámoslo así, con el cerca de Juan 10:30. Y vamos a tener en cuenta las citas que tú te tomaste ahorita, Daniel, de Argentina, las citas en cuanto al asunto de Dios enviar a su Hijo. Listo, como en resumidas cuentas. Por aquí también tenemos a Alex. Alex, bienvenido, qué bueno tenerte por aquí, mi estimado. ¿Cómo estás? Bendiciones, hermano Ochoa. Bendiciones, hermanos, en el panel, los dos, Daniel. Creo que Daniel, los dos, ¿verdad? Así es. Como mi hermano. Vamos a tratar de adelantar esto porque, como dije, no quiero que se alargue el video y a mí me interesa la doctrina de Ochoa. 40 para que hagas la disertación que quieras. No la de ellos. Entender a Dios. Claro, eso es claro que ahí cuando se habla del Padre y del Hijo, como nombró Carlos Ochoa, Juan 10:30, me parece que está por acá. Se habla de dos, yo y el Padre uno somos, pero ellos quieren hacer este uno como que si fuera un uno numérico, pero el contexto no lo permite. Entonces podemos ver que acá, Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos, ¿ya? Pero aquí, en este uno, dice somos, no dice soy. Entonces, mientras diga somos, lo que él dice no tiene sentido, porque si fuera uno numérico, entonces ¿por qué dice yo y el Padre? ¿Por qué se nombra él y se nombra el Padre? Y después, más encima, dice somos, no dice soy. Entonces, el contexto de los textos que vemos aquí, 10:30, 17:3, 17:5, 17:10, 17:11, 17:21, 17:22, 17:23. Es el contexto de lo que viene hablando el Hijo cuando dice yo y el Padre uno somos. Entonces, en este uno somos no hay uno solo, porque dice somos, lo repite una y otra vez. Entonces, como dije, el Hijo cuando también dice el que bebiere de mi sangre y comiere de mi carne tiene vida eterna, él después desarrolla eso y da a entender que el que viene a él y el que cree en él, el que lo acepta, tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, él siempre que dice algo, después lo desarrolla para explicar lo que él está queriendo decir. Pero ellos quieren tomarse de una palabra aquí, de este uno, en donde es Heis, para interpretar el texto y dar a entender que aquí el Hijo está diciendo que una cosa son. Y no es así. Mire, veamos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces aquí ellos, muchos, los unicitarios, se agarran de esto y dicen, ven, el único Dios verdadero.
pero en 1 Juan 5:20 dice y habla, se refiere al Hijo como verdadero Dios y la vida eterna. Entonces se dice del Padre como verdadero Dios y se habla del Hijo como verdadero Dios. Entonces ellos se toman de esto nomás, pero se les olvida lo que sigue acá. Y a Yahshua o Jesucristo, Yahshua el Mesías o Jesucristo, ¿a quién has enviado? Entonces, si examinamos bien este texto, la vida eterna consiste en conocer a dos, no a uno. ¿Ya? Pero ellos no ven eso, no lo entienden, no sé qué les pasa en su mente, que no entienden esto, no lo ven. Que la vida eterna consiste en conocer a dos, no a uno. Entonces, como se toman de esta parte en donde dice el único Dios verdadero, entonces dicen, ven. Y ahí en donde tropiezan. Juan 17:5, y ahora glorifícame tú, Padre, al lado tuyo, al lado de ti mismo o al lado tuyo, con la gloria que tenía antes que el mundo existiese, junto a ti. Dice junto a ti. Entonces, este junto a ti habla más de uno. El texto claramente habla de más de uno. Entonces, aquí vemos el contexto de todos estos textos. Ahora vamos a Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo. ¿Ven? Todo lo mío. Primera persona. Se está hablando de una primera persona. Todo lo mío. Y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Entonces, vemos que aquí el Hijo sigue hablando de dos, no de uno. Entonces hay que ver el contexto general de lo que se viene hablando desde Juan 10:30 hasta el 17:23. Ahora Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Miren, ven, primero que nada dice, voy a ti, Padre Santo. Entonces hay alguien que dice esto. Y las naturalezas no hablan, Quien habla es quien posee la naturaleza. Entonces, si es el Padre, ¿cómo dice voy a ti, Padre? Entonces tendrían ellos a dos padres. Y acá sigue diciendo a los que me has dado. Entonces, si Él es el Padre, ¿qué le dio a Él los que Él está nombrando? Después dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Ve? Dice uno. Pero en este uno hay un nosotros también. Entonces, aquí está hablando de una unidad perfecta, que solo se puede dar en dos seres de la misma naturaleza, pero no se puede dar en dos personas humanas. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es imperfecta, pero la naturaleza divina es perfecta. Por eso Él dice, para que sean uno como nosotros, pero este es un deseo del Hijo, no que la iglesia sea una, sino que Él quiere que sean futuro, ¿ya? No presente, pero en el presente dice Él, para que sean uno como nosotros. En ese presente, cuando Él lo dice, Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Otra vez. Entonces, si ellos dicen que el Padre y el Hijo son uno, una sola persona, un solo ser, entonces cuando dice para que sean ellos uno en nosotros, entonces querría decir que toda la iglesia con el Padre y el Hijo son un solo ser. Entonces no tiene sentido la unicidad, no tiene ningún sentido. La misma escritura expulsa la unicidad hacia afuera. Después vemos Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Otra vez dice uno, pero en este uno está hablando de una unidad perfecta en donde todo se alinea hacia un solo pensamiento, ¿ya? Por eso el Hijo dice que no se haga mi voluntad, aquí está hablando de una voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el Hijo? Está poniendo su voluntad de su propia persona para hacer la voluntad del Padre, para que sea una sola voluntad. Pero no por eso es una persona, el Padre y el Hijo, o un solo ser. Entonces, seguimos viendo que aquí, en el Padre y el Hijo, no es un solo ser. Como digo e insisto, para ellos el Espíritu es el Padre, y la carne, el ser humano, es el Hijo, en donde el Espíritu habita ese cuerpo y por eso son uno según ellos. Pero no es así, porque en ese uno dices, nosotros. Entonces la carne y el Espíritu no puede ser un nosotros, porque la naturaleza humana, el cuerpo es abstracto, no tendría voluntad. La voluntad la tendría el Espíritu que está en él, ¿ya? Y las naturalezas no hablan por sí solas, sino que quien posee la naturaleza es quien habla. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, aquí lo que nos interesa es esto, la parte en donde dice, para que sean uno como nosotros.
para que sean perfectos en unidad, la cual hay en el Padre y el Hijo, una perfecta unidad. Pero si se refiere a la iglesia para que sean uno en perfecta unidad, entonces, según ellos, ¿acaso toda la iglesia en un solo ser? No. Tenemos más texto acá, 1 Juan 1.3, ¿cierto? 1 Juan 2.23, 1 Juan 4.14, 2 Juan 1.3, 2 Juan 1.9, en donde aquí Juan viene hablando, ¿cierto? Habla de bueno, vamos a leer algunos textos. Vamos a leer segunda de Juan 1.9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. Aquí Juan el apóstol hace un contraste. El que persevera en la doctrina del Mesías, sí tiene al Padre y al Hijo. Ven, al Padre y al Hijo. También habla de una verdadera comunión y dice la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Juan el apóstol sigue nombrando al Padre y al Hijo como Pablo. Está haciendo una diferencia entre el Padre y el Hijo. Entonces, por eso la misma Escritura expulsa hacia afuera esta doctrina de la unicidad, la cual defiende Carlos Ochoa. Bueno, Dani, yo voy a colocar aquí mi tiempito porque me gusta ser consciente, no va a tomar más de 2 minuticos también y lo empezamos ya. Ok, bueno, empecé. Dani, mira, cuando tú estás tocando el tema de no sé si estuviste ahorita conectado viendo la exposición que di de Juan, que tocamos un poquito a Juan 10:30, estuvimos mirando y abordando no solamente la concordancia Strong, porque la concordancia Strong hablaba de uno solo, sea cosa o sea persona, o sea, no da pie nunca para uno segundo, tercero, cuarto, si partimos de la Strong, ¿cierto? Cuando ya nos vamos al diccionario Vine, que el diccionario Vine lo que ya es ir más a fondo de la palabra, nos encontramos prácticamente con yo miro que aquí yo creo que lo tengo, permítame por favor, aquí se los va a compartir. Voy a pausar aquí un momentico mientras, que no me corra el tiempo, mientras por lo menos les comparto la pantalla de esto. Auméntalo un poquito. Mire que ahí aparece, dice, es uno en contraste, mire, uno en contraste con muchos, no sé si lo alcanzan a ver, uno en contraste con muchos, o sea, es uno solo. Abajo simplemente se... Ven, aquí está hablando de contraste, lo mismo que hace Juan el apóstol en su segunda carta 1.9. Dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías no tiene a Dios. Y después dice que el que persevera en la doctrina del Mesías tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si yo persevero en la doctrina del Mesías, tengo al Padre y al Hijo, no tengo a uno solo. Sigamos viendo a Carlitos Ochoa. Se sigue empleando, mire, uno y él, es que ahí me toca ponérselos así para que lo puedan ver, y el mismo, mire, uno y el mismo. O sea, cuando nos encontramos con este eis en griego, es un eis que prácticamente... Como digo, no se puede hacer doctrina ni tomar una sola palabra para interpretar el contexto que ya le di a los textos, que son, ¿cuántos textos? No es una sola palabra, Carlito Ochoa, no es una sola palabra. Juan 10:30, 1, 2, 3, 4, 5 textos, 6, 7, 8 textos. Así es como se interpretan las escrituras, Carlito Ochoa. No como tú la estás interpretando con una sola palabra, tienes que ver el contexto de los textos, de lo que se viene hablando. Es como decir en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, es como decir el Padre y yo el mismo somos. O sea, no están haciendo una diferenciación que hay 2 o 3 personas, no hay, porque si fueran 2, 3 o 4 personas se utilizaría el término protos o protón, que ya habla de una secuencia numérica de varios o de unos o de 2, 3, 4. Mire, vamos a ver por qué el Hijo dice estas palabras, ¿cierto? Él mismo dice acá, dice en Lucas, a ver, vamos a ver, empieza en Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Mateo 13:11. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Entonces, ¿quién nos quita la cubierta? El Hijo. Entonces dice, porque a vosotros es dado los misterios del reino. ¿A quién? A los apóstoles. Entonces, como vino, después Pablo dice que después de él vendrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, ¿cierto? Entonces, después que murió Pablo, de ahí en adelante, cuando ya no había más apóstoles, dentro de la iglesia entró oscuridad. Entonces, por eso, después de ese tiempo, hasta nuestros días, se vienen enseñando mentiras. Entonces, cuando nosotros estudiamos las escrituras profundamente y como se debe, sin un sesgo y una teología humana, una doctrina que nos obligue a encasillarnos en lo que ellos nos enseñan,
cuando estudiamos sin eso, nosotros podemos ver todo esto. ¿Ya? Seguimos viendo que no hay uno, sino dos. Lucas 8:10, y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Ya? Entonces ellos ven la escritura, la leen y no la entienden. Lucas 24:45, entonces les abrieron el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces les abrió ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces la única manera de entender las escrituras es que el Hijo de Dios nos abra el entendimiento. Si no, seguiremos en oscuridad. Juan 9:39 dijo Yahshua, oh Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Ven? Entonces, claramente hay quienes de alguna manera veían algo, entonces por su orgullo, por no aceptar al Hijo, ahora ya no ven nada. Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Ven? Entonces él cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, él no estaba hablando claramente, pero si él fuera el Padre, imagínense, esto sucedió en Juan 14, Juan 14:7, si han conocido a mí, también al Padre han conocido. Aquí habla de dos, no de uno. Juan 14:9, Yahshua les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto al Padre. Ya, ¿ven? Pero acá él dice que no hablaba claramente, pero ahora sí les hablaría claramente acerca del Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Ven? Entonces por eso supuestamente el Hijo estaba hablando y diciendo que él era el Padre, pero no es así según estos textos y el contexto que ya le hemos dado a los textos aquí. Que sean. Y el mismo término protos se utiliza para hablar de los días de la semana. La semana es una sola, pero la semana está compuesta por días. Entonces, mire que allí el término eis es uno, único y solo. Eso es lo que yo quería mencionarte. Cuando se dice que el Padre y yo, ya estoy terminando con esta idea, ya termino, me pasé porque mientras ponía la imagen, me va a tomar 15 minuticos, 15 segunditos. Y lo otro, ¿por qué el Hijo también dice, yo y el Padre uno somos? Porque un solo Elohim son, un solo Elohim, pero este Elohim es plural, ya, no hay dos Elohines. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, ya, y cuando a los ángeles o a los hombres se les llama Elohim, ya, por naturaleza no son dioses. Lo que dice Pablo, dice, antes servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, no hay dos Elohim, no hay tres Elohim, hay un solo Elohim. Pero en ese único Elohim está el Padre y el Hijo, ya lo vimos en el contexto que le he dado a los textos, lo vimos acá, en donde todos estos textos hablan del Padre y del Hijo. Aquí, 2 Juan 1:9. Si yo persevero en la doctrina del Mesías, tengo al Padre y al Hijo. No dice que tengo a uno. Carlito Ochoa. Perdón, mientras termino la idea, cuando él dice el Padre y yo uno somos, están hablando de las dos personas supuestamente de la Trinidad, la primera y la segunda persona. Entonces, si dicen que la primera y la segunda son una sola persona, mire que no están hablando en términos sustanciales, sino en términos personales. Y si ve este video, Carlito Ochoa, porque a muchos les pasa, yo no defiendo la Trinidad, para que se entienda claramente, yo no defiendo la Trinidad. Entonces, si él va, porque mire, voy a ver una cosita acá. Yo le comenté a Carlos Ochoa en el video que iba a hacer este video. Me dijo que él que no tenía problema, que él también reaccionaba. Y yo le dije que eso me gusta porque si él reacciona, ¿ya? Eso le dije yo también reacciono. Entonces, vamos a ver. Ya, acá está, acá yo puse mi comentario, le puse los textos, respondía pues Yahshua Jesús diciéndoles de cierto digo, no puede el Hijo hacer de sí mismo nada, excepto lo que ve al Padre hacer. Entonces, si el Hijo dice que no hace nada sino lo que al Padre ve hacer, entonces, ¿cuándo vio hacer algo al Padre? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Carlito Ochoa, dígame. Acá vemos que aquí me escribe, bueno, vamos a debatir, me dice, sobre el engendramiento eterno eterno que tú crees, dice. Dese cuenta lo que aquí él dice, lo que él pone,
vamos a debatir el engendramiento eterno. Él, si él me puede mostrar alguna porción en donde yo en algún video o en algún debate he defendido esto, el engendramiento eterno. No, yo lo que defiendo es que el Hijo fue engendrado en la eternidad. Son dos cosas totalmente diferentes, porque él después sale, porque parece que la Trinidad cree eso, o hay unas bases de la Trinidad donde dicen esto. Entonces ellos después vienen y dicen, entonces quiere decir que el Hijo todavía está siendo engendrado en la eternidad. Pero no, conmigo no es lo mismo, Carlito Ochoa, no es lo mismo. Entonces, para mí, si no me equivoco, él está usando astucia, ¿ya? Porque él después va a tomar esto y va a decir que yo creo eso. Pero yo jamás he creído que el Hijo tuvo un engendramiento en la eternidad, como aquí dice, engendrado. Dice sobre el engendramiento eterno. Engendramiento eterno, ¿se dan cuenta? Engendramiento eterno, eso quiere decir que el Hijo todavía está siendo engendrado en la eternidad. Pero no, yo creo que el Hijo fue engendrado en la eternidad, en donde no hay tiempo, no hay un pasado, un presente ni un futuro, ya. Y como el Padre no está sujeto al tiempo ni nada de eso, entonces no puede ser posible, según el razonamiento de él, al usar esta palabra, como si el Padre estuviera todavía engendrando al Hijo, como si la eternidad lo absorbiera y lo sujetara a estar engendrando al Hijo en la eternidad, como si fuera algo interminable. Entonces, Carlito Ochoa, usted no sabe lo que dice, no sabe lo que dice. Así que después él me dice, yo le pongo, vamos a debatir. Bueno, aquí yo le pongo, después debatimos lo que tú dijiste en el video, que el Hijo existía en la mente del Padre como un pensamiento, pero si se dan cuenta, él dijo que el Hijo existía en la mente del Padre como un pensamiento, pero eso está diciendo que él existía. Entonces el Hijo sí existía, sea como un pensamiento o no sea como un pensamiento, pero existía. Entonces, según su lógica, ese pensamiento salió de la mente del Padre y se hizo carne. Entonces, para que sepa, yo acepto su debate, pero ya expliqué cuál va a ser el debate, que yo creo, o yo voy a demostrar que el Hijo fue engendrado en la eternidad, en donde no hay un punto de partida, en donde no hay tiempo, en donde no hay pasado, presente ni futuro. Pero vamos a debatir lo que él dijo en el video. Acá él me sigue respondiendo, ya no respondió más, porque dice, a los videos que desees. Al fin y al cabo, yo también reacciono. Acá le pongo eso, lo que él dijo. Entonces yo le pongo que de todas maneras me parece bueno eso. Dice, eso me gustó, digo acá. Eso me gusta, así es como debe de ser. Si todos estamos expuestos a esto, entonces si lo que defendemos es sólido, no debería haber miedo de ningún tipo, siempre y cuando tenga el respeto de no atacar a la persona. Ya, sigamos con el video, porque para que no se alargue más. Si fuésemos a ser tan literales, entonces estaríamos hablando de una unión personal, más no una unión sustancial, si fuésemos a hablar en el sentido estricto de la palabra. Ese es mi aporte. No sé si alguien más quiera aquí, Daniel o Alex, a decir algo al respecto para hacer una unión personal, él dice, pero no, aquí el texto habla de una unidad perfecta, ¿verdad? Que solo se puede dar en dos seres de naturaleza divina, para que lo entiendan. Y yo siempre digo palabras que puedo respaldar, no como él, que él dice que el Hijo ya existía, pero como un pensamiento en la mente del Padre, que él tiene que mostrar esos textos, en donde dice eso, pero así tal cual, porque yo sí puedo mostrar que en el Elohim verdadero está el Padre y el Hijo. ¿Cómo lo puedo mostrar yo? La segunda carta de Juan el Apóstol, en donde dice que aquel que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, ya no tiene a Dios. Entonces aquí Juan el Apóstol hace un contraste, pero el que persevera en la doctrina del Mesías, tiene al Padre y al Hijo. Entonces, tener la doctrina del Mesías, perseverar en ella, es tener al Padre y al Hijo, no a uno. No que el Padre es el Hijo o que el Hijo es el Padre. Aquí en este texto no tiene cabida esa idea. Sigamos con el video. Justo con el tiempo. Para responder, porque como es tu punto,
te vamos a dar un tiempo para responder porque vamos a objetar de a dos. Sigue Dani, si quieres tómate 2 tiempos o Alex, cualquiera de los dos. Adelante. Alex, que también nos quiere decir algo al respecto en cuanto a ese Juan 10:30, no sé si nos quiere decir algo. Bueno, Sí. aquí, Mental, para que tengamos claro eso, ya sea el marido o sea la mujer, el siguiente, bueno, como dije, aquí yo voy a cortar la participación de él y de estos tres. Solamente voy a tomar lo de Carlos Ochoa. Y si participa otra persona, también la voy a cortar porque yo voy a mostrar que la doctrina de Ochoa es la que tiene errores de interpretación, que muestra enredo, confusión, ¿ya? continúa siendo vivo o continúa estando vivo o no. Sí. O sería el caso contrario, y esto sería caso contrario al asunto de una sola carne. ¿Me hago entender? Porque si obviamente los dos son una sola carne, uno de los dos moriría y los dos tendrían que fallecer de forma inmediata. O sea, si fuésemos a hablar bajo la lógica experimental, eso Claro, pero el texto claramente habla de una unión entre un hombre y una mujer, ¿ya? En donde tienen que tener un mismo pensamiento, ¿cierto? Tiene que haber una unidad en el matrimonio en donde se respeten uno al otro y así sucesivamente. De eso habla, no de que se unió y ya era una sola carne y por ahí andaba como siameses Adán y Eva. eso es claro de entender. Ahora, si abordamos el ejemplo para Daniel de Costa Rica, un ejemplo, el ejemplo de la mujer samaritana, no sé si lo han escuchado tantas veces, aquella mujer que tuvo 6 maridos, ¿lo han escuchado? Aquella mujer que tuvo 6 maridos, según las palabras de Jesús, entonces tendríamos una carne compuesta por 7 personas, incluyendo a la misma mujer samaritana. Y eso es evidentemente negativo, eso es absurdo. Ven, ¿cuál es el error de Ochoa? ¿Cuál es el error de Ochoa? Que si usted lee los textos, ya lo había leído yo, había hecho un video, pero como quedó largo y un programa que usé no me sirvió, entonces ahora tengo que hacerlo de nuevo. Pero vamos a ver los textos. Entonces aquí está el texto. Aquel día vinieron a él los saduceos. Dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron. Por eso hay que poner atención a lo que uno lee. Por lo visto, Carlito Ochoa no pone atención a lo que él lee. Aquí le están dando un ejemplo, ¿cierto? Para tentarlo. Diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Se dan cuenta qué dice aquí? Te dice, si alguno muriere, entonces al morir este hombre ya no está en la tierra, ya no está con esa mujer, entonces le deja al hermano su mujer al morir. Entonces, ¿cómo va a ser una sola carne él con el hermano y la mujer si él ya está muerto? Entonces, Carlito Ochoa, ponga atención a lo que lee. Seguimos viendo, dice, pues hubo entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió. Ven, murió Carlito Ochoa, entonces ya no forma parte de esa familia. Y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, ya murió. Entonces, ¿cómo va a ser una sola carne? Por eso el texto de Génesis dice, dejará el varón a su madre y padre y se unirá a su mujer, Entonces, si murió el primer hermano, el segundo se une a esta mujer. Entonces ya es él y esa mujer, la mujer del hermano. Entonces si muere otro, este mismo, y viene otro hermano, el tercero, y se une a la mujer, ya serían ellos dos solamente, Carlito Ochoa. Pero usted no pone atención a los textos, a lo que lee, por eso toma esos textos para querer mostrar su doctrina, la cual no tiene cabida en la escritura. Después dice, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Pero ¿qué? Dice aquí, murió. Ya venimos viendo en el texto, los 2 textos anteriores que habla de que murió. Entonces el séptimo, ya los otros 6 ya habían muerto. Entonces el séptimo se queda con la mujer y son una sola carne. Y este posiblemente dejaría descendencia. Pero claramente vemos que al morir la persona ya no está haciendo una sola carne con esa mujer porque ya no está con ella. Entonces siempre se queda uno con esa mujer, no los 6 ni los 7, Carlito Ochoa. Refutada su mala interpretación, su argumento que no tiene ningún peso. Absurdo pensar de que hay una sola carne con 7 personas contando 6 maridos y la mujer, ¿cierto? Entonces, mire que allí tenemos que saber diferenciar lo que se trata de decir. Carlito Ochoa, claro, ¿por qué?
porque tú no pones atención a los textos, los lanzas así a la ligera y no te das cuenta que el texto habla de que el primero murió, el segundo murió, el tercero también, y hasta el séptimo, queda el séptimo con esta mujer y son una sola carne, 2 personas, no 7 ni 8. Ay, Carlito Ochoa. Con la enseñanza bíblica y no literalizar el asunto de que es que aquí hay una sola carne, entonces como en Jesús y el Padre hay 2 seres diferentes, el uno y el otro componiendo un solo. Pasó una moto y bueno, ¿para qué? Yo creo que lo que está diciendo Carlito Ochoa Dios. no tiene ningún es sentido. Saber entender el lenguaje bíblico a la hora de utilizar esto. Quiero darle la bienvenida por aquí también rápidamente a Armando. Armando, bienvenido, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, saludos hermano, bendiciones a todos. Bueno, a él lo vamos a adelantar también porque, como digo, quiero hacer el video más corto, entonces... Despertar un gran avivamiento cuando en el mundo evangélico... Mire, que dice que va a despertar un gran avivamiento cuando en el mundo evangélico vean que Yahshua o Jesús es el único verdadero Dios y que no hay otro. Entonces, esa profecía jamás se va a cumplirse. Ya sigamos viendo. Tengan un encuentro en que son nuestros hermanos. De lo general y se llega a lo particular. Y lo particular es un solo Dios. O sea, yo miro la doctrina en términos como tipo embudo. No, Carlito Ochoa, ya he demostrado con estos textos claramente que no es un solo Dios, es un solo Elohim, plural, Carlito Ochoa, un solo Elohim, plural. Y acá yo tengo en donde puedo mostrar que el Hijo fue engendrado en la eternidad, en donde no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, no hay punto de partida. Acá están los textos. Acá están los textos. Y vimos que este espíritu eterno del cual habla Pablo no es otro sino el espíritu del Hijo. Porque Pedro, en primera de Pedro 1:11, dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas. En la Escritura no hay ningún texto en donde diga en el Antiguo Testamento que en los profetas había 2 espíritus. Entonces, si el espíritu del Mesías estaba en los profetas, entonces ya tendríamos claramente podríamos ver que el Espíritu Santo es el mismo espíritu del Mesías, el espíritu del Hijo de Dios, el cual en Gálatas 4:6 es enviado a nuestros corazones. Yo le pregunto a los de la unicidad, si somos templo del Dios vivo, ¿qué espíritu envió Dios a nuestros corazones en Gálatas 4:6? Y ellos ahí tropiezan con ese texto. Entonces aquí vemos que este espíritu eterno no puede ser el espíritu del Padre. ¿Por qué? Por muchos textos que acá también tengo. Ya vimos que no hablaría por su propia cuenta, hablaría de lo que oyere. Y otro texto que también dice que de al lado del Padre está saliendo. Entonces, claramente, también acá el Hijo dice, salí de Dios, salí del Padre. Acá tenemos los textos, Juan 7:29, 8:42, 13:3, Juan 16:28, 16:30. Entonces todos estos textos me indican a mí que el mismo Hijo dice no una sola vez, no 2 veces, sino 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces dice salí del Padre, salí de Dios. Entonces él claramente está declarando el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el Salmo 2:7, acá también se manda a honrar al Hijo. Aquí dice, acá yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú. Aquí hay 3 tiempos, un tiempo atemporal, un tiempo presente y un tiempo futuro, porque aquí dice yo, un presente, en un presente está diciendo yo, publicaré futuro, Yahweh me ha dicho, pasado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces en el Nuevo Testamento Pablo, Juan, me parece, ellos cuando hablan de este texto, hablan del Salmo, cuando dice en hebreo Pablo. Entonces, Yahweh me ha dicho en este momento, este tiempo atemporal, en donde no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, en donde el Padre le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, Carlito Ochoa me tendría que mostrar, antes de este texto, hacia atrás, no sé, en Génesis, en Éxodo, en donde el Padre le dice, yo te he engendrado hoy. Entonces, si en el tiempo no hay un texto en donde diga, porque en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de este texto.
No es que ahí en ese momento el Padre le haya dicho, mi hijo eres tú, porque en Hebreos 1:5 dice, yo les seré a él por Padre otra vez. Dice, y otra vez, dice, yo le seré a él por Padre. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra habitada, entonces aquí hay un otra vez, quiere decir que hubo una vez anterior. Entonces seguimos con el video de Carlito Ochoa. Voy a adelantar, como dije, algunas partes. De parte de lo general, demostrando al Padre y al Hijo, o demostrando al Verbo y al Padre, y cómo se llega a lo mismo que es el mismo Padre, y ese es lo particular, y es... No, Carlito Ochoa, esa es tu interpretación, la cual la Escritura no permite que tenga cabida. La misma Escritura la expulsa hacia afuera. Eso es lo que nosotros debemos de conocer. Entonces, me pareció muy importante tu aporte, mi hermano, y te aplaudo por eso. Bueno, porque usted tendría que explicarme entonces qué espíritu es el que Dios envía a nuestros corazones por ser sus hijos, clamando Abba Padre. ¿Qué espíritu? ¿Ah? Y el mismo Hijo dice, donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Ya? Entonces, usted tendría que explicar eso. ¿Cómo explica eso? Vamos a ver, Gálatas, vamos a buscar el texto para refutar la mala interpretación de Carlitos Ochoa. Gálatas 4:6 dice, y pues sois hijos, despachó Dios al espíritu del Hijo de Él, dice, de Él. Entonces aquí está haciendo una diferencia entre Dios, el Padre, y el Hijo. ¿Cómo explica este texto? Entonces el Hijo ya había ascendido al cielo, y aquí Pablo está hablando y está diciendo que Dios envió el espíritu del Hijo de Él a nuestros corazones clamando Abba Padre. Entonces si el espíritu es el Padre y la carne o el cuerpo es el Hijo, entonces ¿quién es este espíritu del Hijo que clama Abba Padre? Si fuera el espíritu del Padre, entonces ¿a quién le clama Abba Padre? Entonces hay muchos puntos y muchos textos que refutan la interpretación de Carlito Ochoa. no, quiero aquí darle la bienvenida a Uber. Yo con Uber he tenido algunos roces por el chat y lo he eliminado algunas veces. Esperemos que... Bueno, me van a perdonar Uber Rúa y los que ya he adelantado, porque yo estoy haciendo este video por Carlito Ochoa. Literalmente, ahí hay 2 sujetos. Entonces, mírenlo. Claro, hay 2 sujetos, sí. Él está refiriéndose a la Trinidad y en Juan 10:30. Y también hablan del matrimonio. Ya, entonces seguimos con Carlito Ochoa. Como dije, voy a adelantar esto, donde participación de Uber Rúa, de Armando Rodríguez, acá FJ, Daniel, Alex, porque a mí me interesa Carlito Ochoa. Estoy examinando su doctrina y su doctrina no tiene cabida en la Escritura. La misma Escritura expulsa su doctrina hacia afuera ya de ella. No le da cabida. Entendimos hasta donde Armando, es que Armando dice que el que se encarnó fue Dios. Y a partir de la encarnación es Hijo, en resumidas cuentas. Ok. Amén. Listo. Ahí comenzó el Hijo cuando se encarnó. Ok. Mire, dice, cuando se encarnó Dios, ahí comenzó el Hijo. Pero vamos a ver 1 Timoteo 3:16, el cual ellos malinterpretan, ya, porque leen así a la ligera nomás, leen a la ligera. 1 Timoteo 3:16, leen a la ligera y no entienden lo que leen. 1 Timoteo 3:16, acá está. Y indiscutiblemente grande está siendo el de el bien reverencial ministerio, quien fue hecho manifiesto en carne. ¿Ya? ¿Quién? Aquí está preguntando, porque el Hijo, en Filipenses 2:5, 6, 7 y 8, vemos que Pablo dice claramente, hablando del Mesías, el cual existía en la forma de Dios. Aquí habla de naturaleza. Y cuando dice Dios, está comparando al Padre, que existía en la forma del Padre, que tenía la misma naturaleza del Padre, no que era el Padre. Y después sigue diciendo, no estimó el ser iguales cosas que Dios, ya no estimó el ser iguales. Aquí habla de igualdad. ¿Entre quién? Dios, el Padre, y de quién se está hablando. Y él se refiere a quién? Al Hijo de Dios. En Filipenses 2, 5, 6, 7, 8. Y después dice que el cual dice que tomando la forma de hombre fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Pero en qué? Tomando semejanza de hombre. Entonces acá Pablo dice, ¿quién fue manifestado en carne? Porque el Hijo no vino como Dios, sino que tomó forma de hombre, condición de hombre. Entonces después sigue diciendo
declarado, dice. Entonces, ¿quién se manifestó en carne? El Hijo, declarado recto en espíritu. ¿Quién lo declara recto? Un tercero. No se puede declarar recto a sí mismo. Marcos 10:18, Yahshua o Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, ¿quién lo declara recto? El Padre, porque el Padre da testimonio del Hijo. Después dice, fue visto a mensajeros. Aquí habla de que fue visto por los mensajeros, los seres celestiales, ángeles. Después dice, fue proclamado en naciones. Pero ¿quién fue proclamado en naciones si vemos las cartas de Pablo? El Hijo, no el Padre. Ninguno de los apóstoles predicó que el Padre se hizo carne o que el Padre dio su vida en la cruz. Entonces ellos tienen que ver un contexto general para recién dar un veredicto de lo que la Escritura dice. Pero ellos no saben interpretar las Escrituras, leen textos y no lo entienden. Entonces después dice, fue creído en el mundo. ¿Pero creído quién? Porque dice que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Pero en quién? En el Hijo. El que no ha creído en el Hijo, dice, el que no ha creído en el unigénito Hijo, en el nombre del unigénito Hijo. Vamos a ver ese texto. Y acá tenemos el texto. El que en él cree no es condenado. ¿Ven? El que en él cree no es condenado. ¿En quién? Veamos. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve? No dice que ha creído en el Padre. Entonces cuando dice acá, 1 Timoteo 3:16, dice, fue creído en el mundo. ¿A quién se refiere? Al Hijo, no al Padre. Fue tomado hacia arriba en el esplendor. ¿A quién se refiere? Al Hijo también, porque ¿quién tomó al Padre y en esplendor? Si fuera el Padre, ¿quién lo tomó? Ven que no tiene ningún sentido la unicidad, no tiene cabida en la Escritura. La misma Escritura echa fuera a esta doctrina. Juan 17:5. Y ahora glorifícame tu Padre al lado de ti mismo con la gloria que tenía antes que el mundo existiese junto a ti. Entonces, ¿quién glorifica a quién aquí? El Padre al Hijo. Entonces, por eso este texto está mal interpretado. Dice, fue hecho manifiesto. Entonces, alguien lo manifestó. ¿Quién lo manifestó? El Padre. Por eso vemos que hay textos en donde vamos a ver unos textos que tengo por acá. Yo tengo muchos estudios de las Escrituras para explicar lo que yo defiendo. Vamos a ver que el Padre da testimonio de su Hijo. Por acá, el Padre dando testimonio del Hijo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ven? Por un lado, el Padre dice que en sus ministros no confía y en sus ángeles halló necedad. Vamos a ir a buscar ese texto. Veamos. Dice Job 4:18, he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Qué dice? ¿Qué dice del Hijo? En quien tengo complacencia, dice del Hijo. Mateo 16:17. Entonces le respondió Yahshua, oh Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces este es otro texto que refuta a Carlito Ochoa y su doctrina. Porque aquí, según ellos, dicen que el Espíritu ya es el Padre y la carne, el cuerpo, es el Hijo. Entonces aquí el Espíritu dejó el cuerpo solo. Entonces no tiene sentido la unicidad, no tiene cabida. La Escritura la expulsa hacia afuera. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Como digo, ellos leen, pero no entienden lo que leen. Ahora vemos el mismo texto en la interlineal. Claramente dice, el Hijo de mí, el amado, en quien pensé bien. Estén oyendo de él, dice ya. Estén oyendo de él. Entonces, si es el Padre, el Hijo, ¿cómo es que aquí una voz dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd? Entonces, por eso, insisto, la unicidad no tiene sentido. Es un mar de confusión, de errores, de incongruencia.
Entonces no tiene sentido la unicidad. Pero acá dice, he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Pero dice que del Hijo se complace, tiene complacencia. Seguimos viendo Juan 5:31. Si alguna vez yo esté dando testimonio acerca de mí mismo, el testimonio de mí no está siendo verdadero. Juan 5:32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, ¿cómo si es el mismo? ¿Cómo va a dar testimonio aquí? Si aquí está hablando del Hijo, el Padre se refiere al Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí vemos que la Escritura misma expulsa hacia afuera esa doctrina. No tiene cabida en la Escritura. Y aquí estamos dando un contexto general que habla de un padre y de un hijo. Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces, ¿cómo es que nunca oyeron su voz si la voz desde el cielo dice esto? Porque solamente algunos le oyeron y algunos no obedecen al Padre. En donde dice, el Padre mismo dice, a él oíd, refiriéndose al Hijo. Juan 8:14, respondió Yahshua y díjoles, aunque yo testifico sobre mí mismo, verídico es el testimonio de mí, pues sé de dónde viene y de dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo o dónde voy. Ven, aquí claramente Carlito Ochoa no sabe de dónde viene el Hijo y a dónde va, porque para él es el Padre. Entonces, si el Hijo dice que voy al Padre, ¿cómo va a ser el mismo Padre? Juan 8:15, vosotros según la carne juzgáis, yo no juzgo a nadie. 8:16, incluso si juzgo yo, el juicio mío verdadero es, pues solo no estoy, sino yo y el Padre que me envió, o envió me dice aquí, pero es una interlineal por eso. Entonces dice que me envió. Entonces mi pregunta, por eso corté algunas partes, porque mi propósito es mostrar que la doctrina de Carlito Ochoa no tiene cabida. Entonces dice, voy a buscar una pregunta que yo tengo para la unicidad. La puedo decir, pero me gustaría mejor para que la vean acá, que yo estoy bien preparado. Preguntas para la unicidad. Acá está, si el Hijo es el Padre, entonces cuando Él se la pasó todo su ministerio diciendo que no era solo, que tenía un Padre, que el Padre lo envió, que no hablaba por su propia cuenta, se la pasó mintiendo todo su ministerio, ¿sí o no, Carlito Ochoa? A ver si es que me la responde, porque dijo que él iba a reaccionar a mi video. Entonces vemos claramente que aquí el Padre está dando testimonio del Hijo, y el Padre dice que en sus ministros no confía y en sus ángeles halló necedad, pero del Hijo dice que en él tiene complacencia. Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, ¿cómo es que el Hijo está en la tierra y desde el cielo se oye una voz diciendo estas palabras? Y no solo dice estas palabras, sino que dice que del Hijo, en el Hijo tiene complacencia. Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Entonces, aquí el Hijo tiene un reino y dice en otros textos que es un reino eterno. Entonces, ¿cómo va a ser el reino eterno del Hijo y el Hijo no es eterno? Ya vimos Hebreos 9:14, que hay un espíritu que es eterno, que no habla por su propia cuenta, que habla de lo que oyere y que desde al lado del Padre está saliendo. Ese texto yo lo había dicho en el video que había hecho, pero vamos a buscarlo de nuevo. Ven acá también, imagínense, el Hijo dice, yo estoy siendo la vid verdadera y el Padre de mí el labrador o cultivador está siendo. Entonces, ¿cómo es que si es uno, cómo él puede estar diciendo eso? No tendría sentido. Miren, pongan atención, dice Juan 15:26, es una interlineal, ¿ya? La Tischendorf. Dice, cuando venga el ayudante, cual yo enviaré a ustedes al lado del Padre, el Espíritu de la verdad, cual al lado del Padre está saliendo, aquel dará testimonio acerca de mí. ¿Ya? Entonces,
¿cómo es que si este es el Espíritu Santo, el cual sería enviado por el Padre, y dice que al lado del Padre está saliendo, ya, y lo repite por segunda vez, dice, está saliendo aquel, dará testimonio acerca de mí, está saliendo, dice, al lado del Padre está saliendo, dice, al lado del Padre. Entonces, ¿cómo es que es el Espíritu del Padre si de al lado del Padre está saliendo? Por eso la misma Escritura expulsa hacia afuera la doctrina de Carlito Ochoa. No tiene cabida. Acá lo vemos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ya aquí dice del Padre, pero acá en la interlineal dice al lado del Padre. Al lado del Padre. Acá también dice ¿cuál? Al lado del Padre. Entonces vamos a ver dice para. Vamos a ver la palabra que es usada para que después no digan que uno se lo ha inventado, pero vimos la interlineal para. ¿Qué dice aquí? De junto, que de lado, por el lado, de por al lado de. Entonces, esta palabra es clave porque dice al lado del Padre. Por un lado no saben en dónde poner al Espíritu Santo. Algunos dicen que es un poder, ¿cierto? Pero acá también los de la unicidad no saben en dónde poner al Hijo. Dicen que es una manifestación, que es un pensamiento, que es no sé, cualquier cosa se le ocurre para negar al Hijo, para anularlo, para no confesarlo. Pero como dijo el Hijo en Mateo 10, 32 y 33, dice que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, si es uno, ¿delante de quién lo va a negar? ¿Delante de qué Padre? Entonces, en el fondo, al poner la doctrina de ellos a la luz de las Escrituras, primero que nada, la Escritura los expulsa hacia afuera, expulsa esa doctrina. Y se ve puro enredo, pura confusión, incongruencia. Entonces seguimos viendo. Es asignar, delegar, es enviar a un ministerio. Cuando dice que el Padre envió a su Hijo es porque le está diciendo literalmente, el Padre delegó a su Hijo. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista pluralista, como... Mire, ve, ahora tiene que de alguna forma desmentir lo que el texto dice. Delegar ya no es enviar, sino que es delegar. Pero primero se delega a alguien y después se envía por Carlito Ochoa. No se queda ahí mismo. Entonces está en un lugar, se le delega y después le dice, ve a tal lugar. Entonces refutado otra vez Carlito Ochoa. No tuerzas las Escrituras, Carlito Ochoa. Ya, no las tuerzas. Y ya vimos los textos en donde el Hijo dice, salí de Dios, salí del Padre. Aquí dice salí. Y acá ya vimos el texto en donde vemos el Espíritu Eterno, ya. Y el Espíritu Eterno que sale de al lado del Padre. Acá ya lo vimos, al lado del Padre. El cual al lado del Padre está saliendo. Y vimos que hay un Espíritu Eterno que primero que nada está saliendo del lado del Padre, que no hablaría de su propia cuenta y que hablaría de lo que oyere. Entonces, ¿en cuenta de quién hablaría? Si para ellos es un solo Dios, es un solo Espíritu. ¿En cuenta de quién hablaría? ¿Al lado de quién saldría? Y hablaría de lo que oyere de quién. Entonces, no tiene sentido la unicidad, Carlito Ochoa. Entonces, seguimos. Enviar, lo primero que se nos viene a la cabeza es como si fuese una transposición tridimensional o interdimensional, como si el Hijo estuviera en otra dimensión y fue enviado desde esa dimensión por el Padre. Ese es el pensamiento pluralista trinitario. Ese no es el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico... Ese no es el pensamiento bíblico. Él pone cosas en la Escritura que no dice. Imagínense todos los textos que refutan contundentemente lo que él dice. Acá hay más, acá tenemos más textos. Salí del Padre, salí de Dios. Tenemos los textos en donde el Padre da testimonio del Hijo. Gálatas 4:6 dice el Espíritu del Hijo de Él. ¿Qué Espíritu es este que fue enviado a nuestros corazones si somos templos del Dios vivo? Carlito Ochoa. Primera Timoteo ya vimos que está muy mal interpretado. El Padre dando testimonio del Hijo. Acá tenemos más textos. Job 4:18. Si en sus siervos no confía y a sus ángeles imputó error. He aquí, mi siervo le sostengo, a él mi elegido. Se deleita mi alma, pondré mi espíritu sobre él.
justicia a gentiles traerá. ¿Ven? Segunda de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ven, acá Pedro está siendo testigo de lo que oyó desde el cielo. Entonces Pedro no tiene la doctrina de Carlitos Ochoa, Juan el Apóstol tampoco, Pablo tampoco. Así que sigamos escuchando a Carlitos Ochoa. Es delegar, es asignar. De hecho, el mismo término se encuentra delegado, se encuentra reflejado en el mismo Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 6, donde dice: hubo un hombre enviado de Dios y su nombre es Juan el Bautista. Y sabemos muy bien que Juan el Bautista no fue enviado desde otra dimensión como un ente diferente, un ente incorpóreo a la tierra, no. Pero si tomamos las palabras del Hijo, dice que Juan era Elías, entonces el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Entonces vemos que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces Elías no es eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Quieren poner a la par a seres humanos con el Hijo de Dios, pero del Hijo de Dios se dice que él mismo dijo: como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dice que como el Padre levanta a los muertos, vivifica a los muertos, el Hijo vivifica a quien quiere, a quien quiere. Elías, ni Juan el Bautista, ni Moisés dijeron las palabras que dijo el Hijo. El Hijo dice: lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace. Dice que lo que vio hacer al Padre, esto hace. Entonces, Carlitos Ochoa, ¿cómo vas a comparar a estas personas con el Hijo de Dios, con todo lo que se dice de Él y todo lo que Él dice de sí mismo? No hay comparación. Fue delegado, fue asignado para un ministerio por parte de Dios. También en la palabra dice que Moisés fue enviado por Dios, y eso no hace que Moisés estuviera... Mire, ven, pero Moisés, ni Juan el Bautista, ni ninguno ha dicho hasta ahora: salí del Padre, salí de Dios. Entonces la misma escritura refuta tus argumentos, expulsa hacia afuera tu doctrina, Carlitos Ochoa. Como un tipo de cuaternidad en la eternidad, al lado de un padre y un hijo, y enviado desde la eternidad, no. Simplemente fue delegado y asignado. Primer punto. Segundo punto, el tema del engendramiento abre unos baches muy impresionantes, al punto de que el mismo filósofo, teólogo y erudito trinitario William Lane Craig no está de acuerdo para nada con la interpretación de un engendramiento eterno, y lo dice un erudito como él. ¿Por qué? Porque él sabe las puertas que abre eso literalmente. Como dije, no es un engendramiento eterno, no. Lo que yo defiendo es que el Hijo fue engendrado en la eternidad, porque cuando decimos un engendramiento eterno, querría decir que el Hijo todavía estaría siendo engendrado por Carlitos Ochoa. Entonces no es así. Y a mí, ¿qué me interesa lo que dijo un supuesto padre de la iglesia, un supuesto padre de la iglesia a lo cual se le designa así? El mismo Hijo dijo: no llaméis padre a nadie aquí en la tierra. Entonces, lo que aquí interesa es lo que la Escritura dice, y tú, lo que tú defiendes no tiene cabida en la Escritura. Por eso tienes que citar a otras personas fuera de la Escritura, como lo hacen muchos. El politeísmo, cuando se habla del engendramiento en la eternidad. Y esto lo he dicho muchas veces y lo repito: para que ellos hablen de politeísmo tienen que mostrar en dónde está esa palabra, en dónde alguien llamó a otra en la escritura, politeísta. Mire, vamos a tomar un ejemplo que refuta totalmente a estas personas. Pablo, cuando iba con otro discípulo, personas vienen y le dicen: hombres, dioses en forma de hombres bajaron a la tierra. Entonces, ¿acaso Pablo le dice: ¿acaso no sabes que hay un solo Dios? Y le grita: politeísta. ¿Ah? ¿Acaso le grita así? Miren, vamos a ver el texto. Ya, acá está el texto. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Acaso Pablo le gritó politeístas? ¿Acaso al Elohim verdadero se le olvidó decirle a Pablo
que dijera esto, y los hombres de estos tiempos se le adelantaron a Dios, al Elohim verdadero, e inventaron la palabra politeísmo. Veamos, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Sigamos viendo. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. ¿Se dan cuenta? Sigamos leyendo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Vamos a ver si es que gritan politeístas. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anuncian que desde estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. ¿Ven? ¿En dónde Pablo les gritó politeístas? ¿Por qué no les dijo: no sabéis que Dios es uno? Politeístas. ¿Acaso estas personas son más que Pablo? ¿Son mayor que Pablo? Después dice: en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Ven? En ningún momento Pablo dice lo que dice aquí Carlito Ochoa, politeístas. Entonces, Carlito Ochoa, usted cuando me haga el video reacción, muéstreme los textos, porque nadie me ha podido mostrar los textos. Vamos a ver si usted puede. Por lo menos necesita 2 textos en donde diga politeísmo, politeísta, ¿ya? 2 textos. ¿Por qué? Porque un texto no hace doctrina. Y como no tiene ni siquiera uno, entonces no tiene nada para llamar a alguien politeísta. Pero ¿qué pasa? Ese es el problema. ¿Por qué yo vengo diciendo esto? ¿Y por qué vengo denunciando esto? Porque estas personas, a estos, para convencerlos, les meten terror una y otra vez diciéndole que eso es politeísmo. Pero Juan el apóstol, Pablo y Pedro no eran como ellos. No tenían la doctrina unicitaria. Así que sigamos con Carlito Ochoa. Da pie para un inicio en la eternidad de un hijo. Por eso se habla de padre e hijo. Si hay un hijo es porque hay un padre, y si hay un padre es porque hay un hijo. Y si se habla de ambas características en la eternidad es porque hubo un inicio para el hijo. Todo engendramiento, si usted lo busca en cualquier diccionario o en cualquier libro teológico. Usted dice que es un inicio el engendramiento, pero y que hay que buscarlo en un diccionario. ¿Quién va a poder explicar la eternidad? Pues Carlito Ochoa. Ni un diccionario, ni todos los libros de este mundo pueden explicar la eternidad, porque en la eternidad no hay un presente, no hay un futuro, no hay un pasado, no hay un punto de partida. Entonces la eternidad es la eternidad, y si el Hijo fue engendrado en la eternidad, usted no me puede mostrar en qué momento fue engendrado, cuál es el punto de partida, que me lo muestre la Escritura, pero no va a poder hacerlo eso. Entonces, para poder que lo que él sea verdad, usted no tiene que irse a los diccionarios, usted no se tiene que irse a un léxico, no, usted me tiene que mostrar en la Escritura en dónde está el punto de partida, en la eternidad. Cuando usted me muestre en dónde está el punto de partida, en la eternidad, el comienzo, entonces le vamos a creerle. Pero como usted no tiene textos para mostrar eso, entonces no tiene nada. Y ya vimos los textos que hablan del Espíritu Eterno, el cual salió del lado del Padre, el cual no hablaría por su propia cuenta, el cual hablaría de lo que oyere, ¿ya? Entonces, este Espíritu Eterno, Pablo dice que en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y Pablo jamás nombra, en sus cartas nunca nombra al Espíritu del Padre, nunca dice Espíritu del Padre, nunca. El único que habla del Espíritu del Padre es el Hijo. En Mateo 10:20, en Juan, dice Juan 4:24, Dios es Espíritu. Pero no dice que, como digo, no dice aquí, no dice que en Dios, en este Elohim verdadero, hay un solo Espíritu. Aquí no dice que es un solo Espíritu. El único que dice que es un solo espíritu, dice un cuerpo, un espíritu, es Pablo, pero Pablo nunca dice y menciona al Espíritu del Padre. Ahora vamos a Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre
que está hablando en vosotros. Ya el Espíritu del Padre aquí está hablando. ¿Qué lo dice solamente el Hijo? Habla y menciona el Espíritu del Padre, pero Pablo nunca lo menciona. Ahora vamos a ir a Gálatas. Aquí tenemos el Espíritu del Padre. Ahora vamos a Gálatas 4:6. Entonces acá dice, pero están siendo hijos, envió hacia afuera a él Dios, a él Espíritu de él, Hijo de él. Dice, emitió hacia afuera, emitió hacia afuera. El Dios a el Espíritu del Hijo de él. Y acá dice, clamando a gritos, Abba el Padre, Abba el Padre. Entonces, aquí tenemos al Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre. Mateo 10:20 y Gálatas 4:6. Así que Carlito Ochoa, usted le falta mucho. Siempre habla de un inicio, siempre. Ajá. Mientras que el engendramiento que nos menciona la Trinidad, el pluralismo, es un engendramiento abstracto. Ajá. Es un engendramiento que simplemente queda a interpretación del que lo quiera interpretar. Para mí no, yo ya he explicado el engendramiento, ya he hablado de que el Hijo fue engendrado en la eternidad, en donde no hay un punto de partida, en donde no hay un pasado, no hay un presente ni un futuro. Así que usted tendría que mostrar eso, que en la eternidad hay un presente, un futuro, un pasado o un punto de partida, pero no va a poder hacerlo. Así que conmigo usted no tiene que usar argumentos que usa con la Trinidad. Ese es el problema suyo, que no va a poder usar esos argumentos. Si me hago entender, entonces, el engendramiento, ¿por qué lo llaman eterno? Como quien dice, porque si tuvo un inicio y no fue eterno, pues prácticamente, entonces, el inicio lo tuvo en la eternidad, por ende se acabaría ese principio de coeternidad. Y lo siguiente es que eso también raya con el principio de dejar al Hijo como subordinado al Padre. Ve, ellos quieren anular lo que la misma Escritura dice con argumentos que no tienen nada que ver con la misma Escritura dice. Ya mostramos, Carlito Ochoa, ya mostré aquí, en Hebreos hay un espíritu eterno, un espíritu eterno. Entonces, si es eterno, no puede tener principio, no puede tener un punto de partida. Eso estaba en la eternidad del Hijo, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante él Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Entonces, ¿quién ofrece la ofrenda? ¿Un tercero o el mismo Hijo? Entonces, tiene que ser el Hijo, el Espíritu del Hijo de Gálatas 4:6, este Espíritu eterno, Carlito Ochoa. Así que sigamos con Carlito Ochoa refutando. Entonces, bíblicamente, ya todavía me queda 10 segunditos, bíblicamente rápidamente les digo que la palabra de Dios nos habla del inicio de un hijo en la tierra, en la escritura. Si leemos textos como Lucas capítulo 1 versículo 32, Lucas capítulo 1 versículo 35, nos dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Eso lo enseña la Biblia, pero todo lo contrario jamás. Termino mi tiempo. ¿Por qué será llamado Hijo del Altísimo? Porque esta es una revelación nueva. Según Pablo dice que había un misterio que ha sido revelado por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué predica el Evangelio? Las buenas nuevas, hablando del Hijo. Entonces, ese es el problema que tienen ustedes, que no pueden entender estas cosas. Y ya vimos el texto del Espíritu Eterno, que primero que nada, que no hablaría por su propia cuenta, que hablaría de lo que oyere y que de al lado del Padre está saliendo. Ya di los textos. Bueno, vamos a mirar acá un tema más. No sé si Armando nos había predico y enseño que Adán, escuchen, Adán fue creado a la imagen del Cristo. Y cuando hablo de la imagen del Cristo, me estoy refiriendo al Hijo de Dios. Miren, pongan atención lo que él está diciendo. Fue hecho a imagen del Cristo, del Mesías, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Porque el Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios. Por eso dice, el Hijo dice a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dijo Pedro? Que él era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Vamos a ver ese texto. Y como dije, voy a ir cortando las partes donde participan ellos. A mí me interesa solamente lo que dice Ochoa. Creo que en Mateo 18:16 o 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí vemos claramente que a Pedro no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, que es el Hijo del Dios vivo. Entonces sigamos. Que nació de María, ¿me entienden? Entonces,
yo no soy de los que niega que la imagen del Cristo, del Hijo de Dios, siempre estuvo en la mente del Padre, porque sabemos que en la eternidad Dios mueve todo en la eternidad. Entonces, yo soy de los que predico y enseño que Adán, escuchen, Adán fue creado a la imagen del Cristo. Y cuando hablo de la imagen del Cristo, me estoy refiriendo al Hijo de Dios que nació de María. ¿Me entienden? Entonces, yo no soy de los que niega que la imagen del Cristo, del Hijo de Dios, siempre estuvo en la mente del Padre, porque sabemos que en la eternidad Dios mueve todo en la eternidad. Ven, está diciendo que él no niega que el Cristo, el Hijo de Dios, siempre estuvo en la mente del Padre. Entonces, según él, el Hijo de Dios que estaba en la mente del Padre salió de ahí y se hizo carne, porque no hay otra explicación, ¿cierto? Salió de la mente del Padre y se hizo carne. Y a este Hijo que estaba en la mente del Padre, Juan el apóstol le llama verbo, pero le llama verbo, no que sea, le llama una fonética que salió de la boca de Dios, porque ya vimos que Carlito Ochoa dice que el Hijo existía en la mente de Dios. Entonces, este Hijo que estaba en la mente de Dios, salió de la mente de Dios, vino a la tierra y se hizo carne, y se le llama verbo. Y claramente Juan el apóstol empieza a hablar del verbo, pero después aclara, en Apocalipsis 19:13, aclara ahí el texto que el nombre de él es verbo de Dios. Entonces su nombre es el verbo, no que sea una fonética. Dice, y que ha sido cubierto de unas ropas teñidas en sangre, y ha sido llamado el nombre de él, el verbo de Dios ha sido llamado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su nombre es el verbo de Dios, que ese es su nombre. Entonces, no es que es una palabra, una fonética que salió de la boca de Dios, no. Pero ya vimos que Carlito Ochoa dice que el Hijo sí existía, pero en la mente de Dios. Entonces de la mente de Dios salió y se le llamó verbo, su nombre, verbo de Dios. Como dice Juan el apóstol en Apocalipsis 19:13. Y se hizo carne, habitó, como dice en Juan 1:14, habitó en tienda, dice en una interlineal, dice también fijó tabernáculo. Veamos Juan, dice el verbo carne se hizo y fijó tabernáculo. Ven, fijó tabernáculo, ¿qué quiere decir? El mismo Hijo le dice dicen en Juan. Vamos a ir a esos textos. Como yo tengo mucha información, tengo que buscar el tabernáculo de Dios. Le puse yo a la carpeta en donde tengo una hoja de texto. Veamos Juan 2, acá 19, 20, 24. Dice Juan 2, 19. Respondió Yahshua Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Dicen ellos. Juan 2:21. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yahshua o Jesús había dicho. ¿Ya? Entonces vemos que aquí el Hijo le llama templo a su cuerpo, tabernáculo, ¿cierto? Entonces acá vemos ahora Juan 1:14 en otra interlineal, y la palabra carne llegó a ser y habitó en tienda. Ya habitó en tienda. Entonces, ¿quién habitó en tienda? Este espíritu, el espíritu del Hijo, de Gálatas 4:6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo de él, dice, clamando Abba Padre. Dice aquí el cual, pero acá dice hacia adentro, dice acá hacia afuera, emitió hacia afuera el Dios, ya emitió hacia afuera el Dios, el espíritu del Hijo de él, hacia adentro a los corazones de nosotros, clamando a gritos, Abba Padre, Abba el Padre, dice ahí. Entonces, primero que nada dice que lo emitió. Entonces, emitir hacia afuera es salir desde dentro hacia afuera, que el espíritu del Hijo. Entonces, tenemos el espíritu del Hijo y el espíritu del Padre. Por eso que lo que defiende Carlito Ochoa no tiene cabida en la Escritura expulsa esa doctrina hacia afuera de ella. Entonces yo soy de los que creo que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, y cuando dice que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tomó la imagen del Hijo de Dios, que es el Cristo, el cual estaba en su mente, como lo dicen los mismos padres apostólicos, y
aquí no interesa lo que digan los padres apostólicos, Carlito Ochoa. Usted me tiene que mostrar lo que usted defiende con la escritura, ¿ya? Con la escritura. Si no puede, entonces no tiene nada para defender. Porque él dice, vamos a ver lo que dice. ¿Me entienden? Entonces, yo no soy de los que niega que la imagen de Cristo, del Hijo de Dios, siempre estuvo en la mente del Padre, porque sabemos que en la eternidad Dios mueve todo en la eternidad. Entonces, yo soy de los que creo que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, y cuando dice que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tomó la imagen del Hijo de Dios, que es el Cristo, el cual estaba en su mente, como lo dice. Mire, tomó la imagen del Mesías, del Hijo de Dios, que estaba en su mente. Él le dice el Cristo, pero él ya dijo que se refería al Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios que estaba en la mente del Padre. Pero si estaba en la mente del Padre, que nos explique esto que vamos a ver. Génesis, acá yo tengo otro estudio de este texto. Génesis 1:26 dice, hagamos. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre en imagen nuestra como semejanza nuestra. Dice, hagamos. Entonces él tiene que decir, ¿acaso el Padre estaba hablando con el Hijo que estaba en la mente de él? Y acá vemos Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Todopoderoso me vivificó. Entonces, para que sea cierto lo que él dice, aquí tendría que decir, el Espíritu de Dios me hizo, y su soplo me vivificó, y su soplo me vivificó. Pero aquí dice, y el soplo del Todopoderoso, aquí ya está cambiando de idea el escritor, o que en la inspiración divina ya dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Todopoderoso me vivificó. Entonces aquí vemos por qué el texto dice hagamos, porque aquí le está dando participación a alguien, está diciendo hagamos, primero dice hagamos, después dice a imagen nuestra, dice primero hagamos, hablando de más de uno, después dice nuestra. Nuestra habla de más de uno. Semejanza, nuestra de nuevo. 3 veces está hablando, usando una palabra que esto habla de más de uno. 3 veces. Entonces, Carlito Ochoa, tu doctrina no tiene cabida en la escritura. Acá dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Aquí vemos que Pablo habla del ser humano, pero está ya enumerando espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que el mismo Hijo dice y le llama a su cuerpo templo. Y un cuerpo y un templo es un lugar de habitación. Entonces, ¿quién habitaba ese templo, ese cuerpo? ¿O quién habita nuestro cuerpo, nuestro templo? Primero que nada, nuestro espíritu, nuestra alma. Y también el espíritu del Hijo de Dios, que lo vemos en Gálatas 4:6. Pablo también habla se refiere al cuerpo de nosotros como morada, tabernáculo, edificio, casa, templo, habitación. Entonces vemos todos estos textos que también hablan de que el Hijo es creador. Lo vemos acá lo vamos a ver. Ya, acá tenemos el creador, el Hijo, le pongo yo. Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, un Dios y Padre, un Señor, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, Carlos Ochoa después en el mismo video lee los textos en donde habla del Hijo como creador. Después dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Él participó en la creación, porque el mismo Hijo dice en un texto, dice, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que trabajan juntos, que no trabaja solo el Padre. Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En el Hijo, pongo yo acá. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que se olvidan de los textos anteriores? Juan 1:3, en donde dice que nos había hablado por el Hijo, ¿cierto? En Hebreos. Entonces, cuando dice que todo fue hecho por Él y nada de lo que fue hecho sería hecho sin
sin él, entonces vemos que el texto no está hablando del Hijo, no del Padre. Y ya vimos que hay un Espíritu eterno que no habla por su propia cuenta, que salió del lado del Padre y que hablaría de lo que oyere. Entonces no es el mismo Padre, Carlito Ochoa, como tú quieres hacerlo ver. Hebreos 1:2. Al final de los días estos ha habladonos por el Hijo, al que puso como heredero de todo, por medio del cual también hizo los cielos, ¿ya? Por el cual también hizo los cielos. Vamos a ver. Entonces el Hijo de Dios no habla solamente de uno que trabaja. No, dice yo también trabajo, dice. Juan 5:17. Entonces hay mucho, demasiado para refutar la mala interpretación que le da a la escritura a Carlito Ochoa. Y no solo él, acá está. Dice, el pero respondióles, el Padre de mí hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces aquí está diciendo que el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo en ese momento cuando estaba hablando con los fariseos. Entonces no habla la escritura de uno, Carlito Ochoa. La escritura expulsa hacia afuera esa doctrina. Los mismos padres apostólicos y realmente tomó la semejanza divina, la cual es Dios. Pero no es que haya allí un consenso de dos personas dialogando, una pensando con una voluntad diferente a la otra, y entonces ven, yo te voy a hacer a la imagen tuya, Adán, porque sería absurdo, porque sabemos que Cristo como... Mire, aquí ahora está dando argumentos que no tienen nada que ver con el texto acá, ¿cierto? Génesis 1:26, en donde dice hagamos, él tiene que explicar a quién le dice hagamos. Claro, ellos después dicen y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, pero aquí es la palabra Elohim plural, pero ya aquí en este texto dice hagamos, y ellos quieren tomar otro texto para anular este texto, para anular lo que dice hagamos, dice nuestra, de nuevo nuestra, 3 veces está hablando de un plural. Hagamos, nuestra y de nuevo nuestra. Entonces no puede referirse a uno solo cuando se nota que está hablando con alguien más. Entonces está haciendo a imagen de quién, del que está hablando con él, que es el Hijo de Dios. Por eso, Carlito Ochoa, usted no puede refutar mis argumentos, no puede refutar, primero que nada, que hay un espíritu, ¿cierto? Que hay un espíritu eterno, que hay un espíritu eterno aquí. Y ya vimos los textos en donde vemos que el verbo fijó tabernáculo, habitó en tienda, el verbo, pero ya vimos que en Apocalipsis 19:13 ese es su nombre, no es una fonética, no es una palabra que salió de la boca de Dios. Así que no puede refutar todo esto. Sigamos con el video antes que se haga más largo. No estaba en la eternidad, allá en el cielo con Dios. Hijo, y Cristo como hombre tuvo un inicio en la tierra a partir de María. Entonces, ¿por qué estaba la imagen del Cristo en el cielo? Era como lo decía, me apodero de las palabras de Miguel Servet, que decía, era la... Aquí no interesa lo que dice Miguel Servet. Ellos acostumbran, ya, como no les es suficiente la escritura, como no tienen de dónde agarrarse de la escritura, tienen que nombrar a otras personas fuera de la escritura. ¿Por qué no nombra a Pablo? ¿Por qué no nombra a Pedro? Por eso Pablo dice que era un misterio que no se había revelado a los padres. Sigamos, Carlito Ochoa, viendo sus errores de interpretación. Y yo me refiero a los errores de interpretación, yo no me refiero a la persona, porque yo no he hablado de su familia, yo no me he referido a él como marido, como hijo, no. Yo me estoy refiriéndome a su mala interpretación, a lo que él tuerce de las escrituras, porque eso contamina. Por eso dijo el Hijo que no contamina lo que yo me echo a la boca, sino que lo que sale de la boca de mí mismo. Lo que sale de mi boca es lo que contamina, y cuando él está hablando de otro evangelio, está torciendo la escritura, eso sí contamina ¿a quién? A este jovencito y a muchos más. La idea del Cristo en la mente de Dios. Era la idea del Cristo en la mente de Dios. Entonces, eso es lo que podríamos llamar como en la eternidad. Pero mire, él dice que era la idea de la mente de Cristo, ¿cierto? La idea de Dios. Pero cuando él habla de Dios, siempre está hablando del Padre, del Padre. Entonces, él tiene que mostrar los textos en donde diga lo que él está diciendo. Si no, es mentira de él nomás.
no marcando el punto de dos personas dialogando, o en su defecto, peor aún, 3 personas dialogando para saber cómo iban. Dice, vamos a ver, yo tengo más textos para mostrar que claro que hay alguien dialogando con alguien. Aquí vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos Génesis 3:8, ellos oyeron la voz de Yahweh, ven, oyeron la voz de Yahweh. ¿Quién es? Dice Yahweh Elohim, caminando, dice, caminando por el paraíso, pero como el Padre es espíritu, Dios es espíritu, el Padre, entonces no podrían Adán y Eva verlo caminando, ni oír sus pasos. Después vemos Génesis 3:22, y dijo Yahweh Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ven, uno de nosotros, de nosotros. Entonces claro que aquí hay un diálogo entre el Padre y el Hijo, sino ¿con quién va a estar hablando? No puede decirle a los ángeles uno de nosotros, porque los ángeles no tienen la misma naturaleza. Por eso dice, ¿a quién me comparáis y a quién me igualáis? Dice el mismo, el Padre. Después dice Génesis 11:7, ahora pues descendamos, dice, ve, descendamos. ¿Con quién está hablando? ¿A quién le dice descendamos? Si después dice, habla de Elohim. Y confundamos, de nuevo, dice confundamos, está hablando con alguien. ¿Cómo que no hay un diálogo? Allí sus lenguas para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Génesis 19:24, entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde el cielo. Acá cuando dice, oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es, dice, aquí debería ser Elohim, y Elohim es plural. Éxodo 24:1, dijo Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh, ven. ¿Cómo es que dice sube ante Yahweh si hay un Yahweh? Y también podemos ver que hay textos en donde dice que al enviado de él, que no le sean gravosos porque el nombre de él está en él, en este mensajero. Nacerá al hombre. Listo. No, es que no. Pero ya la habíamos No. todos, ya la hemos tiempo. Bueno, Uber, estás desperdiciando tu tiempo tratando de refutar la materialización de Dios en carne. Y eso hoy en día, tristemente, muchos lo hacen igual. Muchos hoy en día niegan al Hijo de Dios en carne por simplemente hablar. Como dije, yo voy a adelantar la participación de ellos porque a mí me interesa Carlito Ochoa. Entonces, veamos lo que dice Carlito Ochoa. De un ente espiritual como el Hijo de Dios. Hay unos petardos fuera de mi casa que interrumpen lo que dice Carlito Ochoa. Bueno, vamos a seguir con Carlitos Ochoa. Como un hijo de Dios. Y eso es un aspecto equivocado que tenemos. Ahora, cuando dice que Jesucristo, el anticristo es el que niega que Jesús vino en carne, la pregunta del millón, ¿literalmente el Hijo de Dios vino en carne? Sería absurdo decir eso. La carne estuvo por medio de María y María no vino desde otra dimensión. Aquí vemos que él usa esos argumentos para, de alguna forma, yo lo veo así, levantar cortinas de humo para que no se entienda lo que realmente el texto está diciendo. Porque está hablando de alguien ahí. Dice que el que no confiesa que el Mesías vino en carne, está hablando Juan 1:14, en donde dice que fijó tabernáculo, en donde dice que habitó en tienda. Entonces, el que no confiese que el Mesías habitó en tienda, vino y habitó en tienda, es un anticristo. Entonces, si él está hablando de él, no del Padre, entonces ellos son los que niegan esto, porque ellos dicen que no es el Mesías el que vino, sino que vino el Padre, y ellos no lo ven, no se dan cuenta. Entonces, por eso a mí me gusta revisar los textos en la interlineal, porque si se dan cuenta, acá 1 Juan 4:3 dice, y todo espíritu cual no está confesando a él, Yahshua Jesús, procedente de él Dios, no está haciendo, y esto está haciendo el espíritu de el anticristo, cual ha oído que está viniendo y ahora en el mundo está siendo ya, dice. Entonces vemos que en la Reina Valera dice que ha venido en carne. Acá dice ha venido en carne, ya, pero no dice procedente de Dios. Está confesando a él, Yahshua, o Jesús, procedente de él, Dios, no está haciendo, y esto está siendo el espíritu de el antiungido, dice. Entonces dice procedente de él, Dios. No dice que ha venido en carne, y acá dice ha venido en carne. Entonces este es el problema de las traducciones, de las malas traducciones. Entonces, ¿de dónde sacaron esta palabra carne? Ha venido en carne. ¿De dónde la sacaron?
Mire, dice, está confesando a él, Yahshua o Jesús, procedente, el Dios. Entonces, si vemos aquí, debería decir Sar, la palabra Sar, pero no está Ek, dice. Ya, Ek, acá está Ek. Y acá, la otra palabra, Jo. Entonces, no está la palabra Sar. Por eso, yo, cuando tengo dudas, reviso en la interlineal. Y justo ahora, no sé por qué, me vino la idea de revisar acá. ¿Cómo es que dice? Y acá no dice carne. Entonces, dice procedente de el Dios procedente. Vamos a ver qué significa esta palabra procedente. Entonces, como ellos no se fijan en estos detalles, no revisan bien, por eso que cometen errores de interpretación, se enredan, puro enredo, confusión en sus doctrinas, que no pueden tener cabida en la escritura, por la misma razón de que no se fijan en los detalles. 15:35, ek or ek. Veamos, ¿qué significa de, del, por, desde, de, fuera, de, la? Entonces vemos que el texto habla de una procedencia. Entonces, por eso el Hijo dice salí de Dios, salí del Padre, ¿ya? Y en el texto que leímos dice que emitió al espíritu de su Hijo, dice emitió al espíritu de su Hijo. Entonces, claramente vemos que lo que defiende Carlos Ochoa no tiene cabida en la escritura.